Se reúnan también. Así que vamos a empezar ahora. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Gracias, Katy. Bueno, quiero agradecer el día de hoy por brindarse un tiempo por cosas. Hoy día recuerden que es el Día Mundial del Cerebro y la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que este año sea el año de la prevención a través de la salud cerebral. Y lo otro es que queríamos compartir hoy día algunos términos sobre demencias en general. ¿Qué cosa es demencia y qué cosa no es? Existen muchos términos confusos como lo de demencia senil, como lo que demencia es locura y muchas cosas que las personas pueden entenderlo y no entienden lo que realmente es demencia. Mi papá está demente, o sea, está loco, ¿qué está pasando? Eh, o que demencia es parte del envejecimiento. Entonces, lo que quiero hoy día es repasar con ustedes algunos términos sobre eso. ¿Qué cosa no es demencia? Vamos a empezar a ver por qué los términos son muy confusos. Primero, quiero aclarar que demencia no es locura. La demencia es un estado patológico de la salud cerebral. Cuando se pierde la salud cerebral, significa que hay algunos aspectos de la calidad de vida del paciente que empeoran, ocasionado por pérdida de funciones cognitivas y compromiso de la funcionalidad. Y yo quiero mostrarles ahí por qué asumen las personas que demencia podría ser locura. Probablemente porque la mayoría de personas que tienen esta enfermedad tiene síntomas conductuales. Por ejemplo, personas que conversan con duendes o personas que miran animales. Sácame esta vaca que está debajo de mi cama, imposible, ¿verdad? Pero una persona con este estado cognitivo puede suponer que una vaca que no entra debajo de la cama está debajo de su cama. Entonces son percepciones equivocadas que estas personas tienen y es probable que la población asuma de que por eso está loco y por lo tanto demencia es sinónimo de locura. Entonces, los síntomas conductuales y psicológicos se presentan en estadios moderados y avanzados de las demencias. Por ejemplo, cuando una persona tiene un estado de delirio, es decir, por alguna razón fue a la unidad de cuidados intensivos, fue a una emergencia o pasó una noche en una habitación que no es la suya, podría tener una manifestación conductual caracterizada porque se desorienta o porque no sabe dónde se encuentra o porque piensa que le están robando y porque tiene mucho miedo y quiere irse a su casa o que quiere inmediatamente salir de ahí. Eso es un delirio. Lamentablemente, cuando una persona tiene un delirio, significa que su cerebro ya tiene algunos cambios crónicos y no es normal tener delirio. Es decir, esa persona en el futuro podría tener alguna enfermedad cerebral, de tal manera que hay que tener mucho en cuenta los fenómenos de delirio que se presentan en las personas de la tercera edad. Entonces, con eso queda claro, demencia no es sinónimo de locura. Los síntomas conductuales forman parte de la enfermedad en estadios moderados y avanzados de las demencias. Por otro lado, también mucho se confunde demencia con olvidos benignos, o sea, nos vamos al otro extremo. Todo lo que sea olvido, lo uno dice, ya estoy con Alzheimer, ya tengo demencia. No, los olvidos benignos son como su nombre lo dice, son benignos. Es normal que una persona se desubique momentáneamente, pero luego pueda recordar dónde está el camino a su casa y no se pierde. Es normal también olvidar nombres de personas que no ves con frecuencia. Si te jubilaste hace 20 años y no recuerdas al amigo con el cual trabajaste los primeros años de tu vida, es normal, no te preocupes. Si no te acuerdas el nombre de todos tus nietos porque no te visitan, podría ser normal, así que no te preocupes. Sí es patológico que olvides el nombre de las personas que conviven contigo. Es decir, si tú ya solo vives con tu esposa y una cuidadora, tienes que saber los nombres de ellos, ¿verdad? O
es común que las personas digan, me estoy olvidando mucho, creo que tengo problemas de memoria. Por ejemplo, voy a la cocina y no sé para qué fui. O salgo del dormitorio y me voy a la calle y no sé para qué fui, ¿no? O lo más clásico es, no sé dónde dejo mis llaves, no sé dónde dejo mi teléfono, mi monedero se anda perdiendo. Eso es problemas de atención, es decir, las personas no toman atención a las cosas que están realizando. Es muy común que mis pacientes me digan y yo les explico que cuando el teléfono se le perdió porque él estaba regresando de la calle y su teléfono lo deja en una mesa, por ejemplo, pero en el momento que deja el teléfono en la mesa, él ha tomado atención a otra preocupación, es decir, se acuerda en el momento que va a dejar el teléfono que tiene que pagar la luz, por ejemplo, o que tiene que pagar un recibo y lo hace en ese momento, va a buscar el recibo y tiene que efectuar el pago en el banco o en cualquier lugar. Es decir, el momento en que deja el teléfono, él ya estaba pensando en otra actividad, por lo tanto no va a tomar atención a el momento en el que deja el teléfono, por lo tanto no va a recordar dónde deja el teléfono, así que no se preocupen cuando uno tiene muchas cosas, muchas actividades, podrían olvidarse y eso se llama deficiencia de la atención, que es natural de las personas ansiosas o deprimidas o muy preocupadas, pero también se observa en personas que tienen déficit de atención desde la niñez. Los olvidadizos de siempre, como decía mi abuelita, para pensando en los huevos del gallo. Es decir, siempre era un despistado y ahora con la edad es muchísimo mayor, ¿no? Y si no lo era en la niñez, ahora es despistado porque tiene muchas preocupaciones. Entonces, demencia no son olvidos benignos, demencia son olvidos malignos, es decir, repetir la conversación, no recordar el desayuno de la mañana, eso sí es maligno, ¿ya? Lo otro que te hay que tener en cuenta es que demencia no es parte del envejecimiento. Demencia es un estado patológico de la cognición. Ninguna persona, así tenga muchos años, 120 años, su memoria reciente debería estar normal. Es cierto que podría fallar algunas habilidades, como las habilidades del lenguaje o de la orientación en el tiempo, pero no la memoria de hechos recientes. Y es importante que cuando una persona adquiere el estado de jubilación, probablemente tenga algún estado de depresión o de estado de reacción a el nuevo estado de vida que va a tener. Pero eso debe ser transitorio. Si esos síntomas persisten, probablemente no sea depresión, sino ya son los síntomas cognitivos de alguna enfermedad como la demencia que hay que tomar en cuenta. Y lo otro que es un mito también es que las personas piensan que la demencia no podría ser evitada y sí es perfectamente prevenible. Las personas entre 30 a 50 años de edad que tienen una vida saludable, que hacen ejercicio, que comen bien y están en mucha interacción social, probablemente tengan menos riesgo que las personas que no lo hacen y que solo están trabajando, que comen mal o que nunca interaccionan socialmente. Esas personas son candidatas a tener un deterioro cognitivo cuando tengan más de 80 años de edad. Así es que sí se puede prevenir, sobre todo las demencias de tipo vascular. Inclusive los pacientes que tienen riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y tienen este riesgo genético a través de la apolipoproteína epsilon 4 pueden tener menor posibilidad de evolucionar a la enfermedad a pesar de tener el riesgo porque comen sano, hacen mucho ejercicio e interaccionan socialmente. Entonces, es importante que nosotros discriminemos qué es deterioro cognitivo de demencia, ¿no? O sea, como ya les expliqué, es normal olvidar algunas cosas, pero es un olvido benigno. El error número uno que nosotros observamos es el hecho que las personas digan que esto es un demencia senil. La demencia senil no existe. La demencia, como vamos a ver posteriormente, es la pérdida de las habilidades cognitivas con compromiso en el funcionamiento diario que
tienen más de 60 años de edad, entonces no es posible que las personas tengan algún problema de demencia senil. Demencia senil presupone que es un estado normal, por lo tanto, no vamos a poder prevenirlo. Otro error es asumir que los síntomas de esta enfermedad que tiene la persona son propios de la aterosclerosis, es decir, propios de la vejez. Un error adicional es que hay algunas, si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer que empieza con problemas de la memoria es la más frecuente, hay otro tipo de demencia donde la memoria no es el problema principal, como la demencia frontotemporal, donde los síntomas principales más son de conducta que de memoria. Y el error número cuatro que nosotros siempre decimos es cuando las familias vienen a la consulta eh, porque su padre se levantó en la madrugada a trabajar cuando hace 20 años que ya se jubiló. Es decir, esta persona tiene un síntoma conductual, tiene una agitación psíquica nocturna, por lo que ya tiene una manifestación conductual de la enfermedad. Y cuando yo le pregunto, ¿y desde cuándo él ya no tiene noción del tiempo o no sabe quién es el presidente o te repite la conversación y, bueno, ya hace como 3 años, pero bueno, es su edad, ¿no? Entonces, las personas asumen que recién cuando apareció esta agitación psíquica nocturna es el primer síntoma. Y yo le digo, no, el primer síntoma empezó hace 3 años, que son síntomas cognitivos y ahora tú estás observando un síntoma conductual que lo vamos a definir poco a poco. O hay algunos participantes o unas personas que son muy inteligentes o son de buena formación cultural y educativa que tienen olvidos, pero cuando se les hace las pruebas salen normales. Entonces no hay que asumir que está normal porque sí, es normal para rendir la prueba, pero en la casa tiene olvidos malignos y además cada vez hace menos cosas que solía realizar. También es importante que tengamos que definir qué es deterioro cognitivo de demencia, porque si nosotros asumimos que es achaques de la aterosclerosis o asumimos que es demencia senil, podemos decir que es parte del envejecimiento y no tomamos atención. Y es importante porque hay algunos déficits metabólicos que nosotros podríamos encontrar cuando solicitamos las pruebas de sangre, es decir, el hipotiroidismo puede generar un enlentecimiento cognitivo, como lo hace también la deficiencia de vitamina B12 o algunas infecciones de transmisión sexual, de tal manera que asumir que esto es provocado por una enfermedad cerebral podría ser un error cuando yo le reponga la vitamina B12 y cuando le reponga los niveles de tiroides, ese paciente nunca tuvo una demencia, sino simplemente era o un hipotiroidismo o una deficiencia de vitamina B12. De tal manera que es importante que nosotros lleguemos al fondo del asunto. Además, nos permite identificar factores de riesgo de peor pronóstico porque hay algunas personas que van a evolucionar muy mal, probablemente las personas con alto nivel educativo o que son con múltiples factores de riesgo, obesos, con tabaquismo, diabéticos, hipertensos, de tal manera que para mí será más fácil tratar a un paciente con enfermedad de Alzheimer que no tenga ningún factor de riesgo comparado con otro que tiene muchos factores por las interacciones de los medicamentos, porque tiene más riesgo de hacer infartos cerebrales y además de la enfermedad de Alzheimer podrá tener un mal pronóstico con un infarto cerebral. Eh, Diferenciarlos también nos permite evaluar desde el basal y seguimiento cada 6 meses o cada 12 meses, según sea el caso. Y conocer sus síntomas permite a las familias y a los cuidadores prever qué va a ir pasando y tomar atención en lo que viene en los años siguientes. Entonces, ¿qué es demencia? Entonces, tenemos que definir que demencia es, como yo les dije, pérdida de funciones cognitivas con el compromiso de las actividades de vida diaria. Entonces, ustedes con derecho tienen preguntas, entonces, ¿qué son funciones cognitivas y qué son actividades de vida diaria? Las funciones cognitivas, o llámenlas funciones mentales superiores, son la memoria,
la orientación en el tiempo, la orientación en el espacio, la capacidad de atención, de concentración, la capacidad de entender una frase, la capacidad de emitir una palabra, de leer, de escribir y de denominar los objetos comunes son parte del lenguaje, calcular, poder vestirse correctamente, planificar como las funciones ejecutivas y tener cognición social, es decir, tener empatía o simpatía por los demás también es muy importante, así como lo son las funciones visoespaciales y funciones visoconstructivas que nos permiten mirar en triple espacio o en tercera dimensión. Entonces, todo eso son funciones cognitivas. Si alguno pierde una de estas funciones cognitivas, es eso, es deterioro cognitivo, nada más. Podrá ser deterioro cognitivo solo en la orientación, podría ser deterioro cognitivo solo en las funciones visoconstructivas, pero nada más. Algunos otros tendrán también orientación más cálculo, por ejemplo, pero como preservan sus actividades de vida diaria, no califica para demencia. Entonces, nuevamente les clarifico, demencia es la suma de dos cosas: alteraciones de las funciones cognitivas, cualquiera de estas, que comprometen las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, las actividades de vida diaria, la persona falla en el trabajo, falla en la familia y falla propiamente porque se va aislando, porque ya no puede realizar muchas actividades. La pregunta que ustedes deberían hacer entonces, ¿qué son actividades de vida diaria? Son las avanzadas, que son las más complejas, la capacidad, por ejemplo, de manipular un cajero automático es una actividad de vida diaria avanzada. O sea, tienes que aplicar mucho de recordar la clave, por ejemplo, de luego de poner la clave, te sale el dinero, recogerlo y también recoger tu tarjeta, porque podrías recordar la clave, pero sacas la tarjeta y te olvidas dinero, o sacas el dinero y te olvidas la tarjeta. Entonces, esa es una actividad de vida diaria avanzada y compleja, o la capacidad de manipular tu teléfono móvil, por ejemplo, es una actividad vida diaria avanzada. Más compleja todavía si tienes un teléfono inteligente donde manejes el WhatsApp o manejes tus redes sociales. Esas son actividades de vida diaria avanzadas. Las actividades de vida diaria instrumentales es la que utilizamos algún instrumento para hacer una función, por ejemplo, el control remoto para cambiar de canal en el televisor a la serie que tú quieres o al noticiero que tú quieres, o también la capacidad para prender o no el horno microondas o la licuadora. Todo eso son actividades de vida diaria instrumentales. Y las básicas sí son las más elementales, como la capacidad de ir al baño para hacer el uno, para hacer el dos, la capacidad para comer por sí solo, para cepillarse los dientes o para tomar una ducha. Entonces son una pirámide que desde abajo hacia arriba. ¿Y qué es demencia? Entonces es pérdida de alguna de estas funciones o de varias de estas funciones que comprometen estas actividades de diaria avanzada. Si compromete esto, probablemente no nos demos cuenta. Si compromete las actividades instrumentales, sí es clarísimo que nos vamos a dar cuenta, entonces ya califica para demencia. Es decir, función cognitiva más actividad de vida diaria comprometida es sinónimo de demencia. Habrá algunas personas que tengan alguna falla de las funciones cognitivas, pero son completamente sanas en actividad de vida diaria. Eso se llama deterioro cognitivo leve, pero que es un estadio previo hacia la demencia. Y es importante que recuerden que las actividades de vida diaria se van a ir perdiendo progresivamente. Observen ustedes acá la capacidad para obtener una cita con algún médico especialista, por ejemplo, el cardiólogo. Tienes que recordar primero el nombre del cardiólogo, tienes que saber dónde trabaja, tienes que tener el número de teléfono donde trabaja, ejecutar la llamada, y cuando la recepcionista te conteste, tienes que saber qué día quieres ir a la cita, a qué hora. O si ellos te dan la cita, tú tienes que anotar en un papel la hora, la fecha, y anotarlo y pegarlo en tu refrigeradora para poder ir. O sea, esa es una capacidad compleja que se perderá al comienzo, pero puedes usar muy bien
tu capacidad de viajar en bus o viajar en taxi, utilizar muy bien tus electrodomésticos, ubicar bien tus pertenencias, vestirte adecuadamente sin asistencia, aseo personal y al final, cuando la enfermedad progresa mucho, ya la capacidad de comer, de caminar y del control del uno y el 2. Entonces, como verán ustedes, si uno pierde las capacidades, eh, primero pierde las avanzadas, luego las instrumentales y finalmente las básicas. Si ustedes se dan cuenta, los síntomas conductuales son lo más catastrófico, es decir, que mi padre se levante en la madrugada, que diga que está mirando un animal debajo de la cama o que está conversando con un duende o que la persona que está a su costado no es su pareja, eso es dramático, es muy difícil, o que acuse que le están robando, o que acuse que alguien le está perdiendo sus cosas, también es dramático, pero no forma parte de los criterios de demencia. ¿Qué cosa es demencia? Ya les dije, es la alteración de los síntomas cognitivos que vimos hace minutos con compromiso de la actividad de vida diaria. Eso es demencia, pero siempre están los síntomas conductuales, de tal manera que nosotros los médicos especialistas en estas enfermedades siempre preguntamos tres cosas: los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales y las actividades de la vida diaria, luego que yo ya sé que es una demencia. Para mí los síntomas conductuales no forman parte del criterio, porque si yo te esperara los tres criterios, muchas de las personas no tendrían el diagnóstico de demencia, mientras que con estos solo dos criterios yo ya sé que esta persona tiene demencia. Podría tener síntomas conductuales o no tenerlos y el criterio de diagnóstico sigue cumpliéndose. Entonces, muchos de las personas que tienen demencia son las personas que han llegado desde estadios normales, el envejecimiento cognitivo normal, evolucionaron hacia algo que se llama déficit cognitivo asociado a edad, luego es queja cognitiva subjetiva, luego, como les dije, deterioro cognitivo leve y finalmente demencia. Entonces, estos dos, tanto el envejecimiento cognitivo normal como el déficit cognitivo asociado a edad, son parte del envejecimiento normal. Esto no es patológico. Observen ustedes que la posibilidad de llegar a demencia es bajísima, solo 1 a 5%. La queja cognitiva subjetiva aumenta un poco más. La queja cognitiva subjetiva es la persona que dice, yo ya no funciono como antes, sé que ya no soy tan veloz como antes. Y lo mismo dice la esposa o los hijos o el médico que lo conoce hace mucho tiempo, pero cuando se le hace todas las pruebas de memoria y de habilidades cognitivas son totalmente normales. Mientras que el paciente con deterioro cognitivo leve también dice, yo ya no soy el mismo de antes, y cuando se le hace todas las pruebas, realmente en las evaluaciones cognitivas sale alterado, pero aún preserva su funcionalidad en actividad de vida diaria. Mientras que en la demencia, como ya les dije, están perdidas las habilidades cognitivas y también hay síntomas de actividad de vida diaria comprometidas, pero puede o no puede haber, como ya les dije, los síntomas conductuales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es progresivo. Observen ustedes ahí. Un cognitivamente sano puede ir a queja cognitiva subjetiva, al deterioro cognitivo leve, como les dije, y luego a los tres estadios de las demencias: demencia leve, demencia moderada y demencia severa. Eh, es importante porque la suma de los síntomas cognitivos, conductuales y pérdida de actividad de la vida diaria generan mucha disminución en la calidad de vida del paciente, pero sobre todo de la familia. Es decir, conociendo estos síntomas, nosotros podríamos mejorar la calidad de vida de los pacientes porque estas enfermedades no se curan. Pero si yo conozco muchos síntomas conductuales que está teniendo y los evito, por ejemplo, la confrontación, es decir, el principal problema que tienen las familias cuando tienen una persona que tiene problemas en la memoria es explicarle en detalle que está equivocado. Cuando eso es un gran error, lo primero que tú tienes que hacer cuando una persona tiene estos síntomas es ser empático con él y seguirle la corriente, porque lo único que haces tratando de explicarle que él está equivocado es que se moleste o que se ponga triste y se deprima o te lance un puñete porque piensa que tú estás equivocado, ¿no? Entonces, lo mejor al reconocer estos síntomas es ser empático y evitar confrontar
su realidad, porque él está en otra realidad. Nuestra realidad es difícil de entender para él. Entonces, los pacientes, como ya les dije, van a tener síntomas cognitivos, actividad diaria comprometida y síntomas conductuales. Aquí yo les voy a marcar estos síntomas cognitivos. Observen ustedes que se puede comprometer la memoria reciente, por lo tanto, la persona no recuerda que ya tomó desayuno y lo vuelve a pedir, o cuando yo le digo qué fue lo que almorzaste el día de ayer, tampoco lo recuerda, ¿no? O también hay afectación en la memoria episódica y se manifiesta como conversación repetitiva y te pregunta a cada rato lo mismo o te cuenta la misma historia como si fuera nueva. En funciones ejecutivas, por ejemplo, las personas podrían no recordar el proceso común y fácil para ellos de cocinar. Por ejemplo, esta persona que es un paciente mío que perdió la capacidad de hacer su cachuelo que él hacía haciendo parrillas, porque él trabajaba previamente en break y los fines de semana él hacía sus trabajos con sus clientes cocinándoles unas ricas parrillas, pero cuando apareció la enfermedad, él ya no sabía cuál era el proceso, por lo tanto, primero empezó a faltar a sus parrillas que él había programado, porque no recordaba que las había programado, y cuando iba no sabía qué era primero, entonces perdió ese trabajo por esa capacidad de no planificar y esa capacidad de no saber la secuencia de procesos. O las personas que van a los bancos y tienen errores en pagar porque no tienen el dinero completo porque lo gastaron en otra actividad minutos previos. Otras personas como síntomas cognitivos no tendrán la capacidad de dibujar una figura en tridimensión o recordar cómo se dibuja correctamente un reloj. Las personas también van a tener síntomas conductuales. Observen ustedes conforme pasan los años la cantidad de síntomas de conducta, los cambios en el humor, la angustia, las alteraciones del sueño, la agitación psíquica, la conducta motora aberrante muy frecuente, es decir, la capacidad de querer salir y entrar de una habitación a otra sin ningún objetivo y es muy, muy angustiante para los cuidadores. Otros se vuelven muy agresivos, las alucinaciones socialmente son inaccesibles o sexualmente inapropiados. Todos estos síntomas se pueden presentar conforme avanza la enfermedad. Los más frecuentes son, como les dije, las alucinaciones visuales, mirar animales que no existen. Algunos pueden tener la conciencia de que realmente no están porque él nunca tuvo un perro, por ejemplo, u otros sí están muy convencidos. Otras personas podrían tener paranoias o delusiones de robo. Por lo tanto, cuidan sus joyas, se ponen todas las joyas encima de ella y cuidan mucho sus objetos más valiosos, de tal manera que los esconden en algún lugar como debajo de la cama. Otras personas tienen desinhibición conductual y puede fluctuar entre lo que se llama la capacidad perdida del control para los impulsos, es decir, desorden del control de impulsos y hacer algo de ludopatía, o la falsas identificaciones que son la pérdida de la capacidad de reconocer a la persona que ha convivido con él y no saber quién es. Otras personas podrán imaginar que este es un impostor y le llamamos el famoso síndrome de Capgras, que es muy raro cada vez. O estas personas que se tornan apáticas, que no hay nada que las saque de la cama y es una manifestación conductual de difícil manejo. Finalmente, las actividades de vida diaria comprometidas se manifiestan de muchas formas. Si esta persona aún está laborando y no agendó una cita importante, como le podría haber pasado a esta señora que trabaja en la parroquia y el día de la primera comunión no había solicitado lo pertinente para que se realice, o esta persona que quiere guardar una bolsa de basura dentro de la refrigeradora, o esta persona que quiere con mucha diligencia seguir cocinando, pero no sabe los ingredientes que tiene que conseguir para un plato tan
es típico y sencillo para ella como el arroz con pollo y no tiene todos los ingredientes porque no los recuerda, o la incapacidad para realizar actividades comunes como la limpieza de la casa. Así que cómo un problema cognitivo afecta las actividades de vida diaria y algunos podrían tener síntomas conductuales. Entonces ya les dije que primero se pierden las actividades más complejas que son las avanzadas, luego las instrumentales y finalmente las actividades más básicas de la vida diaria cuando el paciente termina siendo postrado. Es importante que tengan en cuenta que demencia es un término general para muchas enfermedades. En medicina nosotros los llamamos los síndromes. Un síndrome demencial no es una enfermedad, sino representa muchas enfermedades desde la enfermedad de Alzheimer, que es la más conocida, la demencia vascular, la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal, las demencias semánticas y muchas otras demencias que son muy importantes de ser escuchadas porque podrían ser tratadas y nunca haber sido una demencia degenerativa. Con todo eso yo quería ya terminar y pasar a todas sus preguntas para resolverlas. Espero que haya sido muy claro y que ustedes puedan tener alguna inquietud si es que yo no fui muy claro y yo trato de responderles inmediatamente. Muchas gracias por su atención, así que dejo abierta a la posibilidad de preguntas que ustedes puedan tener. Podía levantar la mano y preguntar. Acá en el chat, por ejemplo, allí saludos. Cecilia nos felicita por la charla, nos agradecen. Ok, acá hay una pregunta. Susi Almonacic dice, ¿cómo se detecta la demencia? Ok, entonces la primera pregunta es muy importante. Quiero ser claro en decir que el diagnóstico de demencia es primero con una entrevista a la persona y sobre todo al cuidador. En esa entrevista nosotros buscamos esos tres factores, el síntoma cognitivo, el síntoma conductual y las actividades de vida diaria. Cuando yo confirmo a través de los síntomas que hay algo que está pasando en esta persona, planifico algo que se llama pruebas cognitivas breves. Las pruebas cognitivas breves son pruebas, como su nombre dice, breves de 10 minutos de preguntas en donde uno puede encontrar ya algunas fallas. Esas pruebas cognitivas breves son muy importantes que hayan sido adaptadas y validadas a nuestra región. En el pasado mucho se hacía preguntas de gringos para gringos o de europeos para europeos, pero no para peruanos. Hoy en día nosotros en nuestro trabajo de más de 20 años hemos adaptado todas las baterías de pruebas cognitivas breves para nuestra población, incluido aymaras y quechuas. Entonces, ya les dije, hay síntomas, luego hacemos una prueba cognitiva breve y decimos, entonces, ¿este paciente es normal o tiene deterioro cognitivo leve o tiene demencia? Y ahí recién planificamos pedirle una resonancia magnética, pruebas de sangre y cuando ya vienen los resultados, veremos si algunos participantes adicionalmente necesitan pruebas genéticas o necesitan punción lumbar para completar el diagnóstico. Pero en la mayoría de casos, con una resonancia magnética y prueba de sangre para descartar deficiencia B12 y el hipotiroidismo podría ser suficiente. No necesariamente todos se van a manejar de esa manera. Espero haberle aclarado a Susi. Ok, voy a seguir leyendo acá las preguntas. Kutisak dice, ¿el paciente necesariamente sí o sí pasa por todas las etapas o varía siendo más dramático un caso que otro? Muchas gracias. Dice, sí, es muy importante tu pregunta. Todos van a pasar por las mismas etapas, sin embargo hay algunos que lo harán más rápido y otros que lo hacen más lento. A los que van muy rápido le llamamos declinadores cognitivos rápidos.
Los declinadores cognitivos rápidos son primero porque es una enfermedad muy eh, avanzada o porque es una enfermedad genética distinta, que es una mutación de una presenilina 1, por ejemplo, o una enfermedad por priones. Pero también podría ser que esta persona que tiene alto nivel cultural y educativo haya estado soslayando sus síntomas y en el momento que la enfermedad se manifiesta ya tenía más del 80% del cerebro comprometido. Entonces, sí es cierto que unos evolucionan peor que otros. Rosa Augusta dice, doctor, una pregunta. ¿Los cuidadores se recomienda que tenga terapia psiquiátrica? Sí, es muy importante porque, como les dije a todos, los cuidadores son las personas que realmente van a sufrir las 24 horas del día de los síntomas de sus familiares. Por lo tanto, lo que recomendamos es que no sean cuidadores exclusivos, no pierdan su vida, sean cuidadores sí principales, pero entreguen, si son muchos hijos o si pueden tener la posibilidad de contratar un cuidador, es ideal. No se comprometan al 100% porque su enfermedad va a aparecer y se llama síndrome del cuidador quemado. Doña Rosa nos dice gracias por su explicación. Janet Gómez dice, ¿cómo se previene la demencia? Justo yo le dije en las primeras diapositivas que la demencia se puede prevenir, pero lamentablemente hay que empezar muy temprano, alrededor de los 30 años tú tienes que empezar a comer sano, hacer mucho ejercicio, mucha interacción social, poco estrés, dormir bien y no subir de peso, ¿no? Entonces, eso puede prevenir la demencia vascular. Luego Susi dice, ¿cuál es especialista? Supongo que dice para tratar demencias. No hay un especialista ideal. Todos los médicos que vemos, personas de la tercera edad, como el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo, los médicos de atención primaria, deberíamos estar preparados. Y de hecho eso es lo que nosotros buscamos desde el instituto, formar a más especialistas para que conozcan los términos y los tratamientos correctos. De hecho, cuando ustedes me visitan en mi consultorio, van a ver que hay muchos jóvenes que hacen la consulta conmigo y son los médicos residentes de neurología, geriatría y psiquiatría que se están entrenando para tratar a ustedes en el futuro. Constanza Escollo dice, ¿en qué estadio de la demencia se dice que esa persona ya no puede expresar su voluntad de manera indubitable y no puede celebrar contratos ni realizar operaciones en el banco, por ejemplo, y requiere de una persona que lo represente? Eso ya lo dejamos claro, hubo una sesión con la doctora Karin, que es la abogada, y nos dejó claro que si la persona tiene deterioro cognitivo leve, todavía puede expresar su voluntad. Si la persona tiene demencia en estadio leve, algunos podrían expresar su voluntad, pero en moderado y severo ya no hay forma y hay que expresar un certificado de salud mental porque él ya no puede expresar su voluntad propiamente. Susi Almonacid nos agradece. Rosa Salirrosas nos agradece por la explicación. Kutizag dice, cuando el paciente se pone agresivo, ¿cuál es la mejor opción? Ok, esta es una pregunta muy importante. Lo resolvimos. Tengan en cuenta que hay muchas de estas charlas las hemos repetido. Accedan con Katy Agüero para que les dé los links de todas las charlas donde los psiquiatras han explicado esto, pero se lo voy a aclarar. Si se pone agresivo, primero hay que buscar por qué el paciente está inquieto. Recuerden que el paciente ya en estadio moderado no te dice, me duele el diente porque tengo caries o me duele el abdomen porque he comido mal y tengo gases y quiero explotar un gas Estoy en reunión o, Zoom de o lunchcito, por favor. porque tiene problemas en la próstata y la vejiga está hinchada y no puede orinar. Siempre que un paciente está agresivo, algo está pasando y hay que buscarle muy bien si tiene algún problema en la boca, mirar si el abdomen no está muy profuso y tratar de resolverlo.
Si eso no ha pasado, porque ese es el 90% de las causas, en el 10%, es decir, en el resto, podría ser que la agresividad sea parte de la enfermedad y necesite un medicamento para tratar esos síntomas psicóticos. Melanie Abigail dice, ¿cuál de estos tipos de demencia son hereditarios? Ok, muchas gracias por la pregunta. El 95% de las demencias son esporádicas. Eso quiere decir que es al azar. Si mi papá lo tuvo, no necesariamente lo voy a tener yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Es decir, se salta generaciones. Eh, en el 5%, es decir, poquitos casos, las enfermedades podrían ser hereditarias y en el muy pocos casos, el 1% de ese 5% son por mutaciones de algunos genes como la presenilina 1, la presenilina 2, la mutación de la proteína precursora amiloide en el caso de la enfermedad de Alzheimer y otras mutaciones genéticas para la demencia frontotemporal. Así es que la posibilidad de ser hereditario es muy baja, 1 de cada 1000. Rosa Lourdes dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál es la última fase de una demencia? Y uno de los síntomas también es que tienen mucho sueño, gracias. Ok, Rosa Lourdes. Sí, en el estadio ya severo, cuando ya tienes actividad de vida diaria básica, es decir, ya no es capaz de controlar el uno, por eso usa pañal, para el uno y para el dos, ya tienes que darle de comer. Es frecuente que se infecten con infección urinaria o con las escaras, por lo tanto, estas infecciones lo llevan a tener somnolencia. Así que siempre que ya estén en estadios severos hay que descartar cualquier infección porque es el principal síntoma, ya no es fiebre, sino es somnolencia. ¿Ya? Judith dice, muchas gracias, doctor. Por favor, en una paciente que lleva por semana a casa de una hija, luego la siguiente semana le toca al hijo. Mucha confusión, dice que se dejó olvidado su cosa y no recuerda lo que hizo en su casa de su hijo o el de su hijo. Esta es una pregunta muy interesante. Gracias, Judy, por la pregunta. Eh, si son muchos hijos, lo que nosotros sugerimos es que la persona enferma esté en una casa y que los hijos vayan a cuidarlo. No recomendamos que estén llevándole de una casa a otra porque ni bien se está orientando en una habitación, ya lo están cambiando al mes siguiente a la siguiente. Entonces, no es recomendable. Ahí o todos se ponen de acuerdo y contratan a un cuidador o un cuidador va cambiando, pero va a la casa de la persona que no se mueva de casa en casa, por favor. Rosa Victoria Salir Rosas dice, mi esposo sufre de olvido en forma temporal y sigue su tratamiento. Probablemente sea olvidos benignos o si son olvidos malignos, son en estadio iniciales, es muy bueno que siga su tratamiento y que siga sus controles regulares para detectar si está en algún momento progresando hacia un deterioro cognitivo mayor. Giancarlo Benvenuto dice, buenas noches, ¿qué se entiende por enfermedad de Alzheimer tardío? Gracias por la pregunta. Cuando nosotros diagnosticamos enfermedad de Alzheimer, ponemos de inicio temprano o de inicio tardío. De inicio temprano significa que la enfermedad empezó antes de los 60 años de edad y inicio tardío después de los 65 años de edad. María Alegría nos pregunta, gracias por la exposición, ¿se hereda la demencia? Ya les dije, ya recuerden, el 95% es al azar o es esporádico y solo el 5% podría ser hereditario. Y de ese 5% solo conocemos el 1% de estas mutaciones genéticas que le comenté relacionadas a Alzheimer y demencia frontotemporal. Acá hay una pregunta que me gustaría comentar. Pap dice, mi mamá tiene 77 años, su recuerdo más doloroso día a día los habla, cualquier tema es detonante y lo lleva a ese aspecto. Aparte no quiere aprender a manejar el teléfono, ni el celular, ni la lavadora, desconfía de todo. ¿Podría estar desarrollando demencia? Yo soy su cuidadora. No parece porque esto hay síntomas parece ser de depresión, eh,
pero no quiere aprender a manejar el teléfono. Es difícil a los 77 años de edad que cualquier persona pueda aprender aparatos tecnológicos novedosos, que no se preocupe por eso, pero sí, si hay desconfianza, es una posibilidad de síntomas de paranoia y sí habría que evaluarla. Yo no creo, pero sí, con una buena evaluación podríamos descartar que sea depresión o que sea el inicio del deterioro cognitivo. Melanie Abigail dice, ¿el síndrome del cuidador quemado es recuperable? La respuesta es sí. Eh, si es extremo, hay que tratar como una depresión o todos los síntomas. Y si no, simplemente rotando del cuidado, es decir, recuperando su vida, puede revertir todos los síntomas. Ella misma, Melanie, dice, ¿se sabe con certeza qué tipo de demencia tiene el paciente o solo un aproximado? Sí, en estos momentos nosotros podemos decir con contundencia qué tipo de demencia puede tener la persona cuando hacemos genética o cuando hacemos punción lumbar. Si no hay genética ni punción lumbar, sí es dos criterios se usan, la demencia de tipo Alzheimer probable o posible. Y definido es cuando ya tienes genética y tienes además punción lumbar. Dice, ¿en qué momento, Carmen Barzola, dice, ¿en qué momento se debe tomar la decisión de internar a un paciente con demencia? ¿Qué significa cuando el paciente tiene valores altos de vitamina B12 y presenta Alzheimer y leve demencia? Ok. Ah, ¿qué momento internar a un paciente con demencia? Los pacientes con demencia no deben ser internados bajo ninguna razón, pero sí en casas de reposo, podrían estar en casas de reposo, sobre todo que sean no hacinadas y donde los cuidados sean mejores que los que va a estar en casa. Si tú estás segura que en tu casa va a estar mejor que en una casa de reposo, no lo lleves. Tienes que valorar bien esa posibilidad. Es frecuente que las personas tomen mucha vitamina B12 sin ninguna razón, por lo tanto sus niveles en sangre van a estar por encima de lo normal. Así que hay que tener cuidado con eso. María Alegría dice, mi madre tiene diagnóstico de Alzheimer y yo tengo 60 años. ¿Puede manifestar la enfermedad? Si su mamá empezó la enfermedad después de los 65 años de edad, la posibilidad que usted tenga es mínima. No es hereditaria. La enfermedad hereditaria, ya le dije, es cuando es antes de los 60 años de edad de la persona afectada. O sea, si tu mamá empezó la enfermedad a los 50 años de edad, sí tienes algún riesgo. Cecilia Holgado nos pregunta, una vez que pierden algunas facultades con prácticas, ¿las pueden recuperar o ya no? ¿Cuándo estará listo el centro, por favor? Ok, Cecilia. Sí, las facultades perdidas no se recuperan, pero se evita que avancen las otras facultades que aún tiene. Es decir, lo que buscamos es preservar la funcionalidad no perdida y tratar de estabilizar la que ya perdió, pero no se logra recuperar infelizmente. El centro denominado Equilibra empezó sus actividades el día de hoy. Por favor, llamen y para los que tengan interés. Fiorella dice, doctor, buenas noches. Hay casos y casos, ¿no? Cierto, porque mi mami siempre ha sido activa, realiza geniogramas, pero ha presentado ya el Alzheimer, claro, pues a los 86 años. Quizás situaciones que ha pasado como que haya perdido una hija, ¿eso afectó? La posibilidad de que los síntomas emocionales sean los desencadenantes es muy baja. En general, las personas, independientemente de la pérdida de un familiar o de algún evento traumático, pueda ser el detonante tal vez, pero no ser la causa. Con algún detonante emocional o sin detonante emocional, la enfermedad igual se va a presentar porque es más el problema de la atrofia cerebral que el síntoma propio de la enfermedad. Muchas gracias. Constanza Escollo dice, en algunos momentos pueden darse cuenta que no están como antes, no están bien y esto genera angustia. Sí, la enfermedad al comienzo
que ya uno tiene muchos olvidos y uno se siente seguro de que está pasando, va a generar ánimo depresivo, obviamente, pero hay algunas otras personas que son le llamamos, hay un término complejo que se llama anosognosia, significa que no tiene conciencia de enfermedad, significa que niega los síntomas. Eso es más difícil de tratar porque conlleva a las familias a que también piensen lo mismo. Carlos Romero dice, ¿qué profesional es el que determina el diagnóstico de un paciente si es Alzheimer u otra enfermedad? Como ya les dije, todos estamos capacitados, los geriatras, psiquiatras, neurólogos y los de atención primaria para detectar y enviarnos a los médicos especialistas. Buenas noches, soy la cuidadora, la doctora Ana María. Por favor, para que me facilite los links a mi correo. Genial. Por favor, chicos de la unidad de investigación, copien esos correos para que generen los links para que las personas vean todos los videos de todos los lonchecitos. ¿Alguien de la unidad de investigación está tomando nota, por favor? Katy, Sadit, para poder pasar esta pregunta y no que como que no le hacemos caso. Sí, doctor. Por aquí, Gracias. Daniela. Gracias, Daniela. Toma nota, por favor, para que le envíen al correo acá que está anotado. José Castillo, J. Castillo o icastillosanteliz@gmail.com. Mari Ok, Carmen nos dice, buenas noches, doctor. Más o menos, ¿cuánto tiempo hay que dar para que pase el paciente de un estadio a otro? Cuando uno empieza con los síntomas, con los olvidos y problemas en la denominación y ya compromete las actividades de vida diaria, empieza la enfermedad. Y contamos entre 14 a 15 años hasta que el paciente termine postrado. En entre estadio leve a moderado se pierde la capacidad de usar electrodomésticos. Son más o menos, cuenten 5 años en cada episodio. Los que evolucionan más rápido, como hicieron la pregunta anterior, es más rápido, es decir, entre 6 a 8 años podrían evolucionar rápidamente. Muy bien, ahora los que levantaron la mano, ya me cansé de leer. Ahora hablen ustedes. Tienen el micro. ¿Quién quiere empezar? Veo ahí Edith Yolanda. Sí, doctor, muy buenas noches. Había Gracias. dejado también mi pregunta por chat, pero se la digo ahora. Antes de todo, quiero agradecerle por todos esos conocimientos brindados. Yo le estoy escuchando desde Arequipa. Y mi Gracias. pregunta es, no, a usted más bien, doctor. Mi pregunta es, y un paciente que ha tenido traumatismo encefalocraniano a los 60 años, ¿qué posibilidades hay de que este paciente desarrolle demencia años después, si ya la persona tiene 70 años y es funcional? Ok. Mientras mantenga la funcionalidad es lo que nosotros aspiramos, inclusive con los tratamientos médicos que nosotros generamos, les decimos que sobre la memoria y sobre la orientación no vamos a variar nada. Que vamos a evitar sí que aparezca síntomas conductuales con los medicamentos también, pero lo que mejor vamos a trabajar es la funcionalidad. Es decir, probablemente esta persona sea olvidadiza, pero es capaz de regar el jardín, de ayudarte a preparar un sándwich, de ir a comprar el pan, pero olvidadizo. Es decir, lo que aspiramos es a mantener y preservar su funcionalidad, la actividad de vida diaria instrumentales. Muchas gracias, Gracias. doctor. ¿Alguien más quiere preguntar? Tal vez Buenas Janela. noches. Buenas noches, Hola, Janela. doctor. Buenas noches, doctor Custodio. Gracias por su orientación. Tengo un abuelito que falleció con el tema de demencia, demencia. Llegó a las fases de delirios y sus últimos años fueron muy tristes. Y nosotros hemos vivido eso. Ahora tengo a mi mamá que es adulta mayor. Ella se jubiló, justo coincidió con la pandemia y entró como normalmente todos pasamos en pandemia, ansiedad y depresión. Fue a verse al psiquiatra y le dio tratamiento y le diagnosticó ansiedad y depresión y le sugirió que empezara a llevar talleres para estar activa y estar ocupada. Me costó mucho convencerla para que lo haga, pero el tratamiento psiquiátrico no suele tomárselo.
Entonces el doctor le dijo que si no lo tomaba, iba a poder iniciar a temprana edad la demencia. Quiero saber si eso es cierto, doctor. Gracias. Ok, sí. eh, Cuando las personas empiezan en la jubilación, hay un periodo de adaptación que se llama un estado de depresivo reactivo. Les cuesta acostumbrarse a todos los 30 años que han estado en el trabajo y al día siguiente tienen que estar en la casa sin hacer nada. Entonces, cuesta. Ese periodo de adaptación no debe pasar de 4 a 5 meses. Si luego de 5 meses esta persona no se encuentra bien, va a tener síntomas depresivos y eso sí amerita un tratamiento. La posibilidad de que la persona con depresión vaya hacia una enfermedad de Alzheimer es latente. No es que todos los pacientes van a ir a ese estadio, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque hay que tratar la depresión tempranamente. Y si no es depresión, ya empezaron los síntomas de la demencia, ¿no? ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Buenas noches. Soy Buenas noches, Cecilia. Cecilia. Quisiera preguntar a dónde hay que llamar para el centro Equilibra o es al mismo teléfono. A ver, déjame, te lo voy a anotar. Equilibria, lo tengo aquí en el teléfono, mejor te digo. Equilibria, ahí está. El teléfono de Equilibria es, ¿tienes dónde anotar, Cecilia? Sí, sí, doctor. 986-406-627 es el teléfono que también atiende por WhatsApp y el fijo es 01-905-4077. Ya, doctor, muchas gracias. Y Gracias, muy Cecilia. interesante. Hemos estado todas oyendo. Muchísimas gracias. Cada cierto tiempo yo Gracias. dirijo esta actividad. Ay, gracias, ¿Alguna? doctor. Gracias. Sí, ¿Alguna pregunta? Fiorella Vaso, tal vez buenas tenga. noches, Susi. Sí, doctor. A ¿Cómo ver está, doctor? quién. Buenas noches. Diego Fiore Lavazo Fiorella. le habla. Ok, Fiorella, Sí, gracias. doctor, si bien es cierto, como mencioné hace un ratito, que mi mami tiene 86 años y ya recién hace una semana, bueno, ya la diagnosticaron con Alzheimer, realmente de principios, ¿no? Pero es necesario que yo le diga que tiene este tema del Alzheimer, porque me preguntó al llegar y me dijo, bueno, ¿qué dijo? Y al final, ¿qué dijo el médico? Y yo le dije, bueno, mami, tienes que tomar pastillas para que de alguna manera te ayude con el tema de la memoria, porque ella acepta que se olvida las cosas. Es necesario que ella visite a un psicólogo para que de alguna manera le ayude a aceptar, no sé, o a darse cuenta que sí realmente tiene un problema de la memoria al punto de decir Alzheimer. No sé. Es difícil, si la persona está consciente de sus síntomas, yo lo que recomiendo es decirle que tiene un problema de memoria y para eso está en tratamiento. Porque si tú le Y eso dices, es lo que le dije. si lo que tú le dices, mira mamita, como hacemos, como hacen en Europa y en Estados Unidos, en Europa los médicos están obligados a dar el diagnóstico, acá todavía no, pero Ujú, eh, podemos decirles, dorarles como si es la píldora, ¿no? Si tu cabeza tiene algún problema con la memoria, pero para eso te envían el tratamiento. Porque si tú dices, tienes Alzheimer, probablemente todavía ella sí, esté en una claro, etapa de conciencia así donde es. mira la enfermedad como algo fatal y va a entrar además en depresión, ¿no? Eso, si a mí me asusta, me imagino que a ella, por la misma Sí, sí, edad y sí, por lo sí, mismo, sí. no sé, te Sí, puede poner. Ok, tal vez más adelante o en un estadio más avanzado de la enfermedad de otra persona, decirle que tiene Alzheimer o decirle que tiene diabetes es indiferente, o sea, no lo toman en claro, cuenta. es Ahí innecesario ya, al final, porque, claro, claro, claro. Yo generaría más un ah, problema que una solución y nosotros estamos para claro. generar soluciones. Muchas Ok, gracias. doctor. Muchas gracias a Doctor, usted. doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Seguro, está con el micro ya. Ok, mi hermana ha empezado una demencia leve antes de los 60 años. Qué Ella, joven. sí, odontóloga, siempre ha tenido una vida, bueno, muy, muy tranquila. En la casa no hay, en la familia no hay antecedentes de nada,
y lo tiene ya ella tiene 65 ahora, hace 7, 8 años empezó olvidándose y ahora le han diagnosticado demencia leve. Y entonces bueno, ha vivido esos 7 años y ahorita está en demencia leve. Está con el tratamiento del donapecilo. En realidad, doctor, ¿el medicamento ayuda o es que la enfermedad va a seguir su curso normal de pasar a un nivel intermedio y a un nivel grave a pesar de las pastillas? ¿Ayudan, doctor? Ese es mi interrogante. Sí, ¿Hasta muchas qué gracias por la punto ayudan? pregunta. Porque Como yo le manifestaba en cada momento, era que los síntomas de la enfermedad tienen que ser muy bien enfocados en síntomas cognitivos, síntomas conductuales y síntomas funcionales. ¿Por qué yo me enfoco mucho en eso? Porque cuando damos el tratamiento, les explico nuevamente cuál es el objetivo del tratamiento. Y el objetivo del tratamiento es preservar la funcionalidad, evitando que aparezcan síntomas cognitivos sin cambiar nada de los síntomas cognitivos. Lamentablemente, ningún medicamento a la fecha va a poder recuperar la memoria perdida o recuperar la capacidad de hablar o de orientarse en el tiempo. Eso no hay vuelta atrás, pero sí que no tengas síntomas conductuales, que no se te aparezca algún día queriendo ir a trabajar en la madrugada o diciendo que tiene animales debajo de la cama. Eso sería catastrófico. Los medicamentos como Donepezilo, por ejemplo, que tu hermana está tomando, logran sí, eso, evitar síntomas conductuales preservando su funcionalidad. Probablemente te ayude a cocinar, te vaya a comprar el pan, pero no sí, sí, recuerde muchos aspectos propios exacto, de sí sí. mismo. Eso es lo que Ujú. ofrecen los medicamentos, inclusive los más modernos que van a venir pronto, que son anticuerpos monoclonales endovenosos o subcutáneos. Lo que hacen es estabilizar la enfermedad, no recuperan la memoria. Y estamos hablando de costos de 24.000 a 30.000 dólares anuales. O sea, ni lo más Oh, costoso logra detener la enfermedad. gracias, doctor. Les agradezco a todos, Mm. estoy muy encantado de que hayan estado atentos a mi charla. Si quieren, como saben ustedes, nosotros tenemos el libro para que ustedes conozcan todos estos síntomas. De hecho, muchas de las caricaturas que vieron ahí en mi charla son extraídas de ese libro para que ustedes conozcan más. Es de distribución gratuita, pueden bajarla por internet, no tenemos que cobrar nada por eso. Y ahora estamos preparando el segundo manual basado ya en síntomas, porque el primero fue conozca sus síntomas. Ahora estos son sus síntomas, vamos a manejarlo juntos, ¿ya? Eso está en construcción, el equipo del IPN está trabajando en ello. Yo calculo que en 6 meses debe estar completo porque lo tratamos de modificar en base a nuestra realidad, no copiado de otras latitudes. Y hay una área que nosotros queremos hacer sobre la experiencia de los cuidadores con sus participantes ahora. Y para eso le vamos a pedir que compartan por el grupo de WhatsApp un pequeño cuestionario. El equipo del IPN les va a enviar unos cuestionarios que me gustaría que ustedes respondan para nosotros poder seguir ayudándolos. Les agradezco mucho por su atención. Estoy muy complacido de tenerlos presentes. Anoten sus preguntas que podemos para la otra actividad realizar. Mensualmente nos reunimos cada uno de nosotros con ustedes, a veces el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, el psicólogo, el neuropsicólogo, el nutricionista, todos los especialistas estamos tratando de aportar un granito a su duro pesar que tienen en estos momentos con sus familiares. Les agradezco por su atención. No sé si Katy o chicas de la unidad quieren tener un aviso adicional. No, doctor. Ok, entonces no se olviden de contestar el cuestionario por el WhatsApp, por favor. Eso nos ayuda mucho a nosotros. También les vamos a enviar cuestionarios para ver qué temas quieren que toquemos más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos doctor, por pronto. todo. Muy Gracias, amable. doctor. Muchas Gracias. gracias. Lo Muchas máximo, gracias, Gracias, doctor, muy doctor. amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Gracias. Doctor, hasta luego también, doctor. Gracias.